Colombia, uno no entiende cómo personajes como Ciro Ramírez siguen ganando votos y siguen manteniéndose en el Congreso después de todo lo que ha pasado. Resulta que este señor salió de prisión para ir al Congreso y pues no aprobar la reforma laboral, ¿no? Cosa que le salió el tiro por la culata al Centro Democrático y a Cambio Radical. Pero es que miren la intervención que este sujeto dio en medio de la conciliación y la aprobación de la reforma. Siempre como Paloma Valencia metiendo terror, señores, y esto no puede seguir pasando, que sigamos eligiendo estos congresistas que van en contra del pueblo. Si en el 2026 no se sepulta el Centro Democrático, entonces no sabemos qué van a elegir, señores, porque definitivamente esta gente es recalcitrante, no le aporta nada a la sociedad y siempre están cuidando a las grandes élites de este país y a los banqueros que les financian pues sus candidaturas. Miren la intervención. Senador Ciro Ramírez. Gracias, presidente. Yo quiero decir hoy como constancia al país, el Centro Democrático no acompaña esta reforma laboral. No acompaña esta reforma laboral porque, como lo dijo el mismo gobierno, esta reforma laboral no crea un solo puesto de trabajo. No solo no los crea, destruye varios cientos de miles, como así lo dijo el Banco de la República y varios centros de pensamiento de orden económico. Eso que llamaron en el plan de desarrollo la economía popular será la más destruida y afectada. Los microempresarios cada vez más asfixiados de más impuestos y costos para hacer país y generar empleo. También veremos, si el tiempo nos dará la razón en los próximos años, cómo aumentará la informalidad, mucho más de lo que ha crecido en los últimos 2 años. También pueden celebrar que se fortalecerá el empleo joven, pero no será cierto. Y también los indicadores en los próximos 2, 3 años también nos darán la razón, cuando los jóvenes les será más difícil conseguir un trabajo estable o un contrato de trabajo. Hoy quiero dejar esa constancia, señor presidente, al país, que el Centro Democrático lo que ha querido es fortalecer al trabajador colombiano generando empleo, generando país. Que los colombianos tengan mejores condiciones laborales, no que desaparezcan el trabajo, que es lo que ocurrirá con esta reforma laboral. Por eso el Centro Democrático no acompaña una reforma laboral regresiva que destruirá empleos y no crea un solo puesto de trabajo. Gracias, presidente. Esta gente definitivamente es lo peor que le ha pasado a Colombia, señores. Nunca aportan, no proponen, siempre quieren ir en contra de las reformas y demás. Y es que Ciro Ramírez atacó en todos los flancos, ¿no? En su intervención también dice que hay una estadística que es que Uribe mejoró el desempleo en el 2002, todavía defendiendo una reforma que hizo Uribe donde le quitó los derechos a los trabajadores y pasaron 23 años de esto y el señor quiere seguir defendiendo esta reforma, increíble. Hablan que la peor reforma laboral fue la del 2002. Hoy quiero decirles, colombianos, que ningún gobierno en la historia, y qué pena devolverme porque hay gente que todavía sigue obsesionada con Álvaro Uribe, pero nos toca salir otra vez a devolvernos y explicar la historia. 2002 se recibió el país con una tasa de desempleo del 16%, y gracias al clima de confianza que se generó en ese entonces, que hoy no hay, a una confianza inversionista de ese entonces, que hoy no hay, a una seguridad democrática de ese entonces, que hoy no hay, y que hoy un compañero de este partido y precandidato está debatiéndose entre la vida y la muerte. Esa reforma laboral logró disminuir la tasa de desempleo del 16 al 8% al 2008. Qué interesante, porque aquí le dice Hauen Shan, que es estadista, y le dice la intervención del honorable Ciro Ramírez defendiendo la reforma laboral del 2002, afirmando que esta reforma bajó la tasa de desempleo del 16 al 8% en el 2008. Por favor, pueden mirar la gráfica de tasa de desempleo desde el 2001 hasta el 2010 que adjunto aquí y me indican en qué momento se ubicó en el 8%, dice aquí Hauen Shan. Aquí está la gráfica y nunca se ocupó en el 8%, ¿no? Entonces nos damos cuenta quienes no quieren un progreso para el país y esperemos que el próximo año, en las urnas, señores, no elijan otra Paloma Valencia, no elijan otro Ciro Ramírez, que se den cuenta lo que hicieron en estos 4 años y pues sabrán que no obtuvimos nada de ellos, solo oposición recalcitrante que no quería avance, ¿no? Y miren,
Aquí el senador J.P. Hernández no estuvo en la votación de la reforma laboral. Y sobre todo que se hace llamar el senador del pueblo. ¿Ah? Qué cínico este señor. Ya puede celebrar el país. Acaba de aprobar también el Senado de la República la conciliación de la reforma laboral y que todo el país saque sus banderas de Colombia para decir que la clase trabajadora merece derechos laborales. ¿Quiénes no aparecen? Adivinen quién está acá, sentado y que no vino a votar. J.P. Hernández no vino a votar. ¿Por qué? Porque no le interesan los derechos laborales. Dejó de lado. Ya no aparece J.P. y se logra la reforma laboral para los trabajadores de Colombia, carajo. ¡Viva la reforma laboral, carajo! ¡Viva la reforma laboral! ¡Viva la reforma laboral, carajo! Ahí nos podemos dar cuenta que J.P. Hernández no estuvo, ¿no? Santiago Osorio dice, histórico, acabamos de aprobar la reforma laboral que pone en el centro al ser humano y no al capital. Hoy avanzamos hacia el trabajo decente, la estabilidad, la igualdad y la dignidad laboral. Es la victoria del pueblo, de la movilización, de quienes nunca dejaron de soñar con justicia. Esta victoria es del pueblo organizado, ¿no? Los sindicatos, las centrales obreras y miles de trabajadores y trabajadoras que se movilizaron y que han logrado lo impensable, una reforma laboral digna, justa, humana. Colombia les debe esta conquista. Y definitivamente el Congreso le tuvo miedo al pueblo colombiano con lo de la consulta popular. Si no es por esto, si no es por la presión de Gustavo Petro, pues esta gente hubiera sepultado totalmente la reforma, ¿no? Miremos qué dijo Santiago Osorio. Muy bien. Oh, señoras y señores, cuando a mí me preguntan a qué viene el Congreso de la República, vinimos a esto, a garantizar derechos. Hoy, con esta reforma laboral que ya fue aprobada su conciliación en el Senado y la acabamos de aprobar en la Cámara de Representantes. Algo histórico para los aprendices del SENA, algo histórico para quienes se matan los fines de semana trabajando, algo histórico para los dominicales y festivos y para lo que ustedes ya ampliamente conocen. Saludos desde el Congreso de la República y aquí vamos ya a celebrar con nuestros compañeros de banco. Ahí está contigo acá. Sí se pudo. Menos grande, Mafe Carrascal, señores, que lo entregó todo por esto, ¿no? Pero miren la reacción de Gustavo Petro al conocer que se ha aprobado esta reforma laboral. Un gran logro, ¿no? El pueblo trabajador ha ganado su primera victoria después de 34 años. Escuchen lo que dijo el presidente. Se conoce la primera reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X manifestó, abro comillas, el pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la Constitución se ordenó hacer una ley del Estatuto del Trabajador, orden desde entonces incumplida. Sé que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crié como hombre libre y dirigente, a la que permanezco leal. Ahora hay que cumplir la ley. Convocaré al empresariado del país para que acordemos la aplicación real de la ley, ya no más códigos sustantivos del trabajo de adorno. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo. El constituyente ha sido ya convocado desde la presidencia. Creo que es necesaria esa convocatoria. La participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del Congreso. Sin pueblo no hay justicia social. No llenamos una plaza de odio, llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, llenas de esperanza. El pueblo ha despertado, el pueblo ha visto en directo quienes están con él y quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable. Ahora, ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas. Por eso será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con la gente, la paz. El sábado, con el pueblo trabajador de Antioquia, celebraremos la gran victoria, la ley de la reforma laboral. Este es entonces el comunicado que hace a través de su cuenta de X, precisamente de la reforma laboral, donde también ha manifestado que entonces no se realizará esta consulta popular. Escuchemos. Vale destacar, Catalina, que en este trino el presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de anunciar noticia, evidentemente. Dice que viene la séptima papeleta para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia que nos acaba de presentar a través de este trino el presidente de la República. Y les ha dolido bastante este mensaje de Gustavo Petro. Vamos a continuación a ver las reacciones uribistas que están para alquilar balcón.
Pues estas son las reacciones, señores, y hay unas como la señora Katy Jubinado que se salieron de los chiros. Miremos lo que dijo el ministro Armando Benetti. Dice él, anuncio que el gobierno promoverá una papeleta constituyente en las próximas elecciones. Afirmo que no incluye reelección presidencial y que el trámite se hará por fuera del Congreso. Yo la denomino como la octava papeleta. Esa papeleta no es que se esté convocando una asamblea constituyente ahora en este gobierno. No es para el gobierno Petro. Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91, para que el próximo gobierno entonces lleve ese mandato de buscar una asamblea constituyente. Esa es la idea. Ojo, porque entonces ustedes van a decir que hay una asamblea nacional constituyente o que el presidente Petro quiere una asamblea nacional constituyente, y ese no es el espíritu de lo que está diciendo el presidente. Pero, ministro, ¿no tendría que pasar eso por el Congreso? A ver, si va a hacer una asamblea nacional constituyente, tiene que hacer una ley ordinaria para entonces convocarla, pero aquí no se quiere convocar, aquí lo que se quiere es buscar que el pueblo exprese que hay un desazón actualmente, hay un malestar en la sociedad colombiana, en el cual tiene que ser reflejada en un nuevo tratado social que se llame Constitución para el próximo gobierno, para que el próximo gobierno la haga. Pero eso no podemos anticiparnos cuál es el resultado de esa expresión. Pero en el Congreso hay algunos sectores. Ya están muy nerviosos, ¿no? No esperaban esta jugada de Gustavo Petro. Y pues acá, por supuesto, Paloma Valencia, miren lo que dijo. La Constitución del 91 tiene un procedimiento claro de cómo se convoca una constituyente. El presidente vuelve a tratar de torpedear el orden jurídico y constitucional de este país. Los que reciban esa papeleta tienen que romperla para decirle a Colombia que aquí defendemos nuestras instituciones, que Colombia no va a ser Venezuela, que no se equivoque el presidente Petro creyendo que va a poder destruir la democracia y la libertad de Colombia, porque los colombianos estamos unidos y firmes. ¿Y una constituyente pasa necesariamente por la aprobación del Congreso? Una constituyente no tiene vía que no pase por el Congreso, de manera que no hay ni siquiera corte constitucionales con mayorías que puedan avalar un atropello de ese tamaño. Los colombianos no lo vamos a permitir. Claro, y por supuesto en esta constituyente pues les bajarían el sueldo a estos congresistas, porque definitivamente es así, con proyectos nunca van a hacerlo, ¿no? Y miren lo que dijo el saliente presidente del Senado, porque ya no lo vamos a tener como presidente en la próxima legislatura. Dijo, al engendro no le gusta que los ciudadanos decidan, ¿no? Llamó engendro a esto que está proponiendo Gustavo Petro. Entonces, a este señor no le gusta que los ciudadanos decidan, tienen miedo. Y mucho menos esos engendros de Asamblea Nacional Constituyente con firmas del pueblo. No, la Constitución es clara. Cualquier Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. De manera que defendí mis principios, defendí los principios de la democracia, a lo que me comprometí en el discurso del 20 de julio, y pues ahí están los resultados. Una imagen del Congreso en alza, la más alta de los últimos 11 años. Sí, claro, cómo no, la más alta, pero por el suelo, ¿no? Increíble, ¿no? Por supuesto, Vicky Dávila salió furibunda y dijo, la papeleta, la nueva amenaza contra los colombianos y el país. Millones de colombianos valientes, la gran mayoría, defenderemos la democracia, la libertad, la Constitución, el orden y las instituciones con valentía, sin miedo, con serenidad y firmeza. ¿Qué tal esta señora, no? Diciendo que la nueva amenaza. Cuando amenazan a Colombia, ahora con papeleta y constituyente, los ciudadanos valientes preparamos plan de choque para gobernar desde el 7 de agosto del 2026. Rescataremos el país de las garras del desastre y el fracaso. Plan de choque, seguridad, economía, salud, pobreza. Lo haremos con serenidad y firmeza, con responsabilidad y determinación, con amor y sin miedo, dice la señora Vicky Dávila. Están muy nerviositos. Otra que salió furibunda, pues es la señora Katy Jubinado, ¿no? Miedosita. ¿Una constituyente para qué, presidente Petro? ¿Por qué con la constitución que le está permitiendo a usted hacer cambios en el Congreso va entonces a usted a cargarla ahora contra la Constitución? La pregunta es, ¿una Asamblea Nacional Constituyente para qué? Si lo que está demostrando el Congreso es que con el ordenamiento jurídico que tenemos y con la Constitución que tenemos, se puede seguir avanzando en la materialización de derechos en el marco de las instituciones como las tenemos hoy. Presidente Petro, no sea irresponsable, por favor. Usted ya no tiene las mayorías, eso es cierto. Las últimas encuestas no lo dejan bien parado y yo sé que usted necesita una estrategia electoral porque usted sabe que en este momento su proyecto político no sería reelecto en segunda vuelta en este país. Pero por favor, que su desespero electoral y sus ganas de perpetuarse en el poder no tengan que tener como víctima a la Constitución de 1991, que el M-19 al que usted perteneció ayudó a diseñar, ayudó a construir.
La Constitución de hoy es en parte un legado del M-19. Entonces, por favor, le pido respeto, le pido responsabilidad y deje de creer que el pueblo colombiano es tonto, porque esta amenaza a la Constitución que usted está haciendo solamente para movilizar en elecciones es algo que el pueblo, ojalá en las elecciones, le castigue. Ojalá ustedes no se queden con los crespos hechos, ¿no? Dicen acá, la constituyente es justamente para impedir que corruptos miserables como Jubinao sigan perjudicando a los colombianos. Pero en fin, sé las limitaciones cognitivas de este vaperín fuminao. No la dejen ver más allá, ¿no? Es lo que dicen aquí. Esperamos que el pueblo colombiano le cobren factura a estas congresistas que hicieron nada por Colombia. Solo se dedicaron a recibir 50 millones de pesos y no hicieron nada por el pueblo colombiano, ¿no? Ahí los tenemos, nada más en la cárcel. Aquí la oportunista Angélica Lozano, diciendo que ella fue la de la reforma. Jubinao, JP Hernández, que no asistió, ustedes lo vieron. Y la señora Miranda, que resultó ser muy traicionera. Y miren en los tweets que saca Katy Jubinao. El presidente Gustavo Petro no puede introducir una papeleta en las próximas elecciones del 2026 con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una propuesta abiertamente inconstitucional y temeraria que desconoce el sistema de pesos y contrapesos que protege nuestro régimen democrático, de acuerdo con el artículo tal de la Constitución Política para convocar una constituyente del gobierno, ¿no? Y miren la intervención que dio en el Senado, que estuvo, mejor dicho, cargada de miedo, señores, y se fue contra el presidente Petro. Ahora resulta que aun cuando el Congreso ya sacó adelante la reforma laboral y el Senado cumplió los acuerdos y la sacó tal como quería el gobierno, pues entonces ahora se inventa un nuevo globo, porque el presidente nunca puede estar en paz, no le puede permitir a este país paz y él solamente sabe gobernar en medio del incendio y del caos. Entonces ahora se inventó, dice que va a meter una papeleta para una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de 2026. Da entre risa y susto, porque ya sabemos que esta propuesta es jurídicamente inviable. De hecho, en la Constitución se plantea un diseño tal que el único camino para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sea presentar un proyecto de ley ante esta corporación, tiene que ser aprobado por mayorías absolutas, tiene que tener control de constitucionalidad y solo siguiendo ese camino se podría convocar una Asamblea Nacional Constituyente que en cualquier caso no podría coincidir con ninguna otra elección, según la Constitución Política. ¿Pero por qué digo que esto da susto? Porque esto sí revela el absoluto desespero del presidente Petro por inventarse una estrategia electoral hacia 2026 que le permita de alguna manera incendiar al país, dividirlo, fragmentarlo y recrear el caos que teníamos en 2022 y que fue lo que le permitió al final llegar al presidente Petro al poder, luego de todo el estallido social de 2021. Esto jurídicamente no se puede y cuando los abogados le den una cátedra y le digan que no se puede, entonces, ¿qué más se va a inventar el presidente Petro? Está desesperada esta señora, casi le da una úlcera, ¿no? Pues aquí también se habló con el representante Andrés Forero del Centro Democrático a ver qué opina de esta constituyente. Y ya vamos con senadores que hacen parte del gobierno. Nos vamos precisamente para la Cámara de Representantes. Ahí está Wilson Moreno con más reacciones de lo que ha manifestado, de esta gran polémica y conversación que también se ha generado en torno a lo que ha mencionado el presidente Gustavo Petro. Wilson, ¿con quién se encuentra? Así es, Catalina, pues continúan todas las reacciones aquí en la Cámara de Representantes respecto a este importante anuncio que ha dicho el presidente Gustavo Petro respecto a una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Y nos acompaña el representante del Centro Democrático, el representante Andrés Forero. Representante, ¿qué decir después de este anuncio del jefe de Estado? Pues lo que vemos es que en el caso de la consulta popular era realmente una cortina, porque lo que quiere el presidente de la República y lo que quiere su ministro de Justicia es convocar una Asamblea Nacional Constituyente en contra de las promesas que él había hecho en campañas anteriores y que incluso supuestamente había firmado sobre piedra. Yo creo que le corresponde a los partidos políticos que tienen convicciones democráticas por encima de las diferencias que puedan tener, hacer un frente común para defender la libertad y la democracia en Colombia. Ha dicho precisamente el presidente que es porque no le aprueban sus reformas importantes para el pueblo colombiano, que ha sido el pueblo que se ha movilizado precisamente para esta reforma laboral, porque estaba un día en el Senado y fue la movilización la que permitió que se volviera a discutir. Pues mire, la verdad es que al presidente no le gustan las instituciones cuando en cierta manera se atreven a contradecir su parecer. Entonces, este Congreso, yo no he sido parte de esas mayorías, mayoritariamente le ha aprobado ya varias reformas, le aprobó una reforma tributaria, le aprobó la desastrosa política de paz total que hoy están padeciendo los colombianos y en este
caso hemos visto que el día de hoy precisamente le aprobaron la reforma laboral. Él dice que hubo unas convocatorias muy grandes. Yo recuerdo que él había convocado a una huelga general indefinida y que afortunadamente para el país no hubo respaldo popular para eso. Yo lo que veo es que el presidente se está dando cuenta que tiene muy poco para mostrar, que ya le queda muy poco para que termine su gobierno, y para tratar de ocultar los numerosos escándalos que tiene su gobierno, está tratando ahora de tapar todo esto con la cortina de la Asamblea Nacional Constituyente, que es preocupante, porque además está tratando de convocar una constituyente al margen de lo que está establecido en la Constitución del 91. Vuelvo a insistir, entre todos, por encima de las diferencias partidistas, tenemos que hacer un frente común para defender la democracia, la Constitución y la libertad. A ustedes, gracias, saludos. Bueno, ahí les dio el zarpazo a esta gente, ¿no? Por supuesto, la señora María Fernanda Cabal. Petro, no sueñe con intentos de golpe de Estado. Esta absurda propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por medio de una papeleta en elecciones no es más que un intento más para eludir la Constitución y concentrar poder. En la democracia colombiana las reglas están claras. Se requieren los cauces legislativos, control de las Cortes y amplio respaldo ciudadano. No permitiremos que se diluya el Estado de Derecho bajo esloganes populistas, ¿no? Tienen miedo a esto, señores. Ahí vamos conociendo. Entonces Petro los puso a pensar, Petro les ocasionó una úlcera, están con miedo, señores, y es que ya 52 millones se dan garra en sueldos, ¿no? En la constituyente se podría hacer esto también. Colombianos, hasta acá este video, muy amables por su opinión y nos vemos en uno próximo.